algo que quienes estábamos en su círculo cercano conocíamos, que era una persona sencilla y que nunca llegó a ensoberbecerse con el poder. A un año de haberse dado un supuesto golpe de Estado por parte del expresidente Pedro Castillo, su ex defensor legal, Benji Espinosa, indicó que siente pena y compasión por el presidente, que cumple prisión preventiva por el delito de rebelión en el penal de Barbadillo en el distrito de Ati. El abogado compartió detalles sobre su relación con el presidente Pedro Castillo e indicó que nunca le comentó sobre los planes para anunciar el supuesto golpe de Estado del 2022 y tampoco se lo insinuó, pues esa fue una acción que considera que si se pretendía ser ilegal y que si se materializaba era delictiva. También apuntó que el maestro Chotano no es corrupto, incluso señaló que cree que este fue engañado. Además mencionó que el presidente tenía una personalidad oscilante e iba de un punto a otro rápidamente, como lo hizo cuando afirmó que la primera dama entregaría su pasaporte sin consultarlo con sus abogados. A pesar de todo eso, el mandatario es una persona sencilla que nunca llegó a cegarse por el poder. A continuación te mostramos el video. Si Castillo no hubiese hecho lo que hizo el 7 de diciembre y seguía sus instrucciones que, entre otras, le indicaban a Castillo ir al Congreso, comparecer. El dato que manejaban era que no había los votos, pero ahora resultan versiones recientes que dicen, no, pero en la madrugada se enteró que sí habían los votos, nunca se lo dijo. ¿Qué es lo que todavía nos falta saber que usted sabe? A ver, el presidente Castillo nunca me dijo que iba a hacer lo que hizo, tampoco lo insinuó, porque frente a una insinuación mi respuesta hubiese sido bastante clara. Con la ley penal que conozco en la mano, lo que pretendía hacer era ilegal y si es que se ejecutaba o se materializaba, era delictivo. Entonces, definitivamente no había ni por asomo una idea de que podía pasar lo que pasó. Tan sorprendido como estuviste tú, estuve yo en mi oficina preparándome, faltaban horas para el alegato ante el Congreso, ante el Pleno, y sin embargo no se pudo dar. Cuando vio, supongo que lo vio por la televisión, ¿qué es lo primero que pensó? Estaba ahí hablando y decía y hablaba hasta que, ¿no? Después de la exposición de motivos, dijo la palabrita mágica, disolver. ¿Ahí qué pensó? ¿Qué es lo primero que se le vino a la cabeza? Que la Constitución está por encima de todos, por encima del presidente, por encima del abogado, por encima de todos, y hay que respetarla. Ajá. De manera que mi defensa se había construido sobre la base de respetar escrupulosamente el orden constitucional. Muchas veces debatimos acá sobre el escudo protector del 117, sí, y el presidente destruyó ese escudo protector al leer ese mensaje a la nación. ¿O será que se cansó, que dijo, ya, me juego la última bala de plata y que pase lo que tenga que pasar? Ya me hartaron. ¿Puede haber pasado algo así en él? No creo que haya hartazgo, yo creo que lo engañaron. Creo que el presidente fue engañado. Engañado. Ahora, vamos a determinar quién fue. Las investigaciones tienen que esclarecer quién o quiénes han sido, porque tú decías algo hace unos minutos y el presidente tenía una característica, y es que podría decirse que tenía una personalidad oscilante. Entonces iba de un punto a otro en cuestión no de horas ni minutos, sino segundos. ¿Segundos? Entonces, claro. Entonces, A ver, un ejemplo, un caso, a ver. voy a poner un ejemplo muy concreto y con esto no violo nada del secreto profesional porque se dio a conocer públicamente. Yo estaba en la oficina y estábamos preparándonos porque habíamos escuchado de que se iba a pedir un impedimento de salida del país para la primera dama. Y el presidente en una conferencia de prensa dice, la primera dama va a entregar su pasaporte. Y no lo había consultado conmigo, que era el abogado de la primera dama, porque si bien el presidente, yo compartía defensa con el doctor Palomino, Pachas, pero en el caso de la primera dama, la defensa era exclusiva a mi cargo. Entonces entenderás mi sorpresa, mi estupor y luego mi enfado, que se lo hice saber, cuando digo, presidente, perdón, pero primero que todavía no llega el pedido. Y segundo que entregar o no el pasaporte hace parte de la estrategia de defensa que me han encargado. No, sí, doctor Benji, disculpe, lo que pasa es que algunos abogados me recomendaron eso para evitar una prisión y que esta cuestión y la otra. Entonces, yo creo que eso revela bastante, es bastante elocuente en relación a que, pese a que nosotros teníamos toda la intención y hacíamos todo el esfuerzo para poder defenderlo a él, a la primera dama, sin embargo, hacían que cometa traspiés algunas personas que yo no sé si es que
o eran ignorantes en derecho o deliberadamente querían que el presidente incurra en errores. Más allá de el meme, que no es lo que nosotros queremos ahondar aquí, pero claro, Lima pues es Radio Bemba, ¿no? Y ya se ha creado un imaginario colectivo de Castillo asociado a el bajo IQ, ¿eh? Pero yo quiero ir más allá. ¿Qué era lo que tenía Castillo que lo hacía entre estremecerse, entre andar confundido, digamos, un nervio patológico, una inseguridad, o es que en realidad no sabía dónde estaba parado? Probablemente el presidente lo que quería era mostrar algo que quienes estábamos en su círculo cercano conocíamos, que era una persona sencilla y que nunca llegó a ensoberbecerse con el poder. Pero en ese camino de mostrar lo que era, porque yo puedo decirte con absoluta convicción que eso no ha sido ningún embozo, ningún disfraz para poder mostrar una cosa que no era, él era realmente así, en ese camino fue al otro extremo. Entonces fue pendular y básicamente escuchaba a todos, y al escuchar a todos finalmente terminas arrebatándote decisiones que te corresponderían tomar a ti como jefe de Estado. Entonces creo yo que esa indefinición es lo que ha caracterizado al expresidente Castillo. ¿Y poco acervo, poco cultivado, o es que a veces con el pánico escénico uno se le olvidan las cosas? Porque, a ver, él ha dejado pues algunas frases que ya son hilarantes, ¿no? Si el pollo, si Croacia con Rusia, que en el mundo existen 1.200 países. Eso también puede ser fruto del nervio, el pánico escénico, ¿no? Que se te nublan las ideas. ¿Era eso o es que en realidad el presidente carecía, digamos, de bagaje, de ilustración? En las conversaciones, en los diálogos que uno entablaba con él, primero lo que uno percibía es que era una persona lacónica, de expresiones cortas, mesuradas, prudentes, de un gran sentido del humor, debo señalar. ¿Así? Y sí, no era el mismo desenvolvimiento el que tenía cuando estaba frente a frente que cuando estaba frente a la multitud o probablemente frente a las cámaras. ¿Humor como digamos, cómo desplegaba su humor? Porque siempre que estábamos en reuniones y empieza que tocábamos temas serios, decía, por ejemplo, en Chota decimos esta cosa, y en Cajamarca se menciona esto, y contaba o anécdotas o bromas, y siempre tomaba el pelo a los ministros, a sus propios abogados. ¿A usted también? Sí, claro, hilarante, era una tomaba el personalidad pelo? hilarante. No en relación, por ejemplo... Puede saber, ¿no? No, por ejemplo, en relación a que ya de tanto escucharlo, doctor, ya me estoy convirtiendo un poco abogado, ¿no? Ah, ya mi vida pasa más en leyes que en decretos y en órdenes de gobierno, claro, ese tipo de cosas. Claro, pero el día que él hace lo que hizo, a la mañana, y aquí en este programa lo leímos de manera, ¿no?, textual, el señor Salatiel Marrufo, que fue hombre de confianza suyo, lo apuntó directamente y dijo que había recibido dineros. Ese puede haber sido también un motivo para quemar todas las naves y decir, ¿hago el golpe? No creo. Una ¿Cierro noche la antes, fiscalía? no lo creo. Una noche antes, reunidos en Palacio, yo fui quien dijo, y hay que prepararnos porque mañana probablemente la antesala, dado que ya sabíamos que iba a declarar Marrufo, en la Comisión de Fiscalización del Congreso, que era precisamente la comisión menos amistosa y la que tenía menos afecto con el presidente Castillo, iba a declarar horas antes de la discusión de la vacancia en el Pleno. Entonces yo le dije al presidente, preparémonos a que pueda lanzar cualquier afirmación, que le entregó dinero, que hizo algo por su encargo, que haya tomado su nombre, en fin. Entonces, no creo que haya sido el acabose o el punto de quiebre, porque además, un año después, hoy lo único que tenemos es la palabra de Marrufo. Y no hay otra prueba que escolte la palabra de Marrufo. El dicho de Marrufo, pero no hay un hecho comprobado.
no hay una evidencia objetiva, no hay una prueba concreta. Y el exministro de Vivienda, Heiner Alvarado. Heiner Alvarado, también habría apuntado a Castillo No. meses después. No, ¿No ha porque- corroborado lo que Salatiel Marrufo señaló? No, porque según la información que ha declarado su propio abogado, Heiner Alvarado no acepta los cargos, no es colaborador. Y no acepta los cargos ni es colaborador porque se declara y se sabe inocente. De manera que la manera en que la Fiscalía podría llegar a Castillo sería con Heiner, pero si Heiner está diciendo esos hechos son falsos, esas imputaciones son infundadas, entonces no hay vinculación con Pedro Castillo. ¿Usted entonces cree que Castillo no es un corrupto? Nunca lo fue. Yo creo que no es un corrupto, como creo que en todos los casos a las personas que se le imputa determinados actos tiene que probarse en un juicio público y el caso Castillo está todavía muy lejos de llegar a un juicio público porque está en etapa de investigación. Claro. Va a cumplirse los 18 meses, probablemente pidan una prolongación, se continúa ampliando la investigación y recién después se llega a la acusación. ¿Y Zarratea qué fue para usted? ¿Por qué irse a, ¿no? Además, una calle poco iluminada, a un inmueble que no era un inmueble oficial, no se despacha allí, y las personas que entraron y salieron en el tiempo que él tenía este despacho alterno, pues tuvieron, ¿no?, un acercamiento que en algunos casos rozó lo ilegal, lo, vamos, indecoroso, ilegal, oscuro? ¿Por qué Zarratea? Bueno, yo diría que probablemente la falta de acervo, manejo o experiencia del presidente lo haya llevado en ese momento a tener reuniones que no correspondían, que eran impropias. Yo te digo categóricamente, esas reuniones son impropias, no corresponden a un jefe de Estado, que en todo caso las reuniones tiene que tenerlas dentro de la casa Y de ahí salieron del Palacio, no negocios fuera. también, pues, ¿no? No lo se sé. hablaron de dineros. No lo sé, pero en todo caso, si es que hay una carpeta sobre Sánchez, eso, por ejemplo. entiendo que hay una carpeta que es el caso Zarratea, El dueño, tendrá digo. que darnos luz sobre eso o no. Si finalmente fue una conjetura o hay una hipótesis que se sostiene sobre prueba. Claro, pero Sánchez, el dueño de la casa de Zarratea, terminó fugado. Silva terminó fugado. Los sobrinos también. Entonces nadie se va, pues se las pica porque no hemos estado haciendo nada, ¿no? Bueno, esa es una lectura. La otra lectura puede ser conociendo que el sistema penal peruano no se caracteriza por su predictibilidad y su garantía y su protección a la libertad, probablemente estén protegiendo su libertad frente a decisiones que consideran ellos que no son las más adecuadas o justas. Esa es una lectura, digamos, de un buen abogado. Pero Es una en la lectura- lectura, digamos, ya más global, completa, integral, repito, nadie se va así nomás porque sí, ¿no? Y hasta ahora no aparece. Es que creo que esa es una lectura, digamos, que tiene un sesgo y hay un prejuicio. Entonces, si yo ¿Puedo no decir lo doy la mismo de cara... su lectura? Sí, mira, si yo no doy la cara es porque algo estoy ocultando. Pero puede ser, si yo no me presento es porque dudo que la decisión que se haya dado sea una decisión justa y mientras tenga un arma constitucional, por ejemplo, un habeas corpus, para poder discutir si voy a estar libre y voy a afrontar mi proceso libre o no, en todo caso, espero el tiempo a que se decida. Claro. A la distancia, con el año transcurrido, ¿cómo ve usted al desolado Castillo, digamos, que ahora se le acaba de ir el vecino, ¿no? Fujimori, digo. Esto solo queda Toledo y él. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo finalmente lo recuerda y a la distancia dice, caramba, ¿no? Se le ha, digamos, removido un poco el recuerdo. A ver, en el plano afectivo yo le mantengo un gran aprecio al expresidente Castillo, eso no cambia. Tengo pena como ser humano, compasión por supuesto por la situación en la que se encuentra. Una celda es una célula, es una jaula, es un espacio, decía, yo recordaba mucho un profesor argentino, Binder, que decía, finalmente las cárceles no son
otra cosa que máquinas para triturar la carne humana de las personas. Entonces, vistas las cosas así, aún cuando el lugar donde él está no está hacinado, porque está solo él y Toledo, pero cárcel es cárcel y privación de libertad es privación de libertad, siento bastante pena y compasión por él. ¿Solo eso? Porque, digamos, cárcel es cárcel, pero está allí porque quiso hacer un golpe. Y si entramos al tema de la intentona, digamos, que terminó en fracaso, fue un fracaso total, fue un fiasco eso, claramente. Yo he mantenido mi posición desde el principio en la línea de que el caso de rebelión es un caso sin fundamento. ¿Por qué? Porque según nuestra ley penal, la rebelión se comete, dice, la persona que para poder deponer a un gobierno legalmente constituido, cambiar la forma democrática o el modelo constitucional, dice, el que se alza en armas. Y entonces en el derecho penal, para que haya tentativa de algo, tienes que empezar a cometer eso, que la ley penal te prohíbe. ¿Y qué tendría que haber hecho Castillo? Empezar a alzarse en armas. No hubo. Lo que hizo Castillo con el discurso fue un acto preparatorio para rebelarse, pero finalmente nunca empezó a rebelarse. ¿No será que las leyes están desactualizadas y se considera o se cree, ¿no? Y se lee literalmente en algunos casos, él también, que solo sí una rebelión en pleno siglo XXI? ¿En el 2023 acaso solo una rebelión se hace con armas? Mejor se hace con computadoras, oiga. Entonces el trabajo del Congreso es en reformar una ley que puede estar vetusta, pero lo que no puede hacerse... Y el trabajo de los buenos abogados es también interpretar la ley actualizándola a los tiempos sí, pero de ahora. Allí donde la ley es clara no cabe ninguna interpretación. Es clara, no, es incompleta. No, es clara, es clara. Ah, sí, clara, claramente incompleta, sí, claro. Otra discusión es si es que debe ser reformada, y esa es tarea del Congreso. Pero la falta de tarea del Congreso o de la diligencia del Parlamento no puede suplirse con el activismo judicial. Porque el activismo judicial, vaya usted a saber, pero yo estoy siendo o queriendo ser interpretativo para bien de la ley. Porque una rebelión se considera, parece que ese texto lo hicieron pensando pues en los hermanos Gutiérrez, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿no? Siglo XIX. Ahora no. Y además en este caso, él se rebeló, digamos así, al orden establecido, a la Constitución y al marco normativo, desde el cargo más poderoso que hay en el país. Y con unos papeles, bueno, temblaban los papeles, pero él era el presidente. Entonces, allí hay cosas que se prescinden o se interpretan convenientemente o adaptándolo a la realidad. Yo podría decir que el arma era el papel, que el arma era la palabra, que el arma era el poder, solo que no supo ni siquiera juntar un tanque. Claro, es que ¿no? El tema es que esa interpretación expansiva, amplia y ancha, Jaime, que probablemente sea válida en el escenario periodístico, no lo es en el ámbito jurídico. ¿Por qué? Porque la ley no está tienes actualizada. razón, que nuestro Código Penal del 91 recoge la prédica, el predicamento del Código Penal de 1924. Mira qué antiguos somos, ¿ya? Pero también debe reconocer que en todo caso es al Parlamento a quien le corresponde hacer las reformas y los ajustes, las actualizaciones del delito a los tiempos actuales. Mientras eso no pase, el juez está atado de a manos y lo que tiene que hacer el juez es no preferir la sociedad, la ley, no, tiene que preferir a la persona, porque el principio de legalidad es carta magna del imputado. Sí, pero mire lo que me está diciendo, ¿ah? Es bien interesante, bien interesante. En tanto la ley esté desactualizada, pasamos esto como una proclama, un discurso de un pobrecito que al final se No, es está una infracción arrepintiendo. constitucional. Para mí es una infracción constitucional, pero no es delito. Claro, artículo 46 de la Constitución. Nadie le debe obediencia a un gobierno usurpador y él estaba usurpando el orden establecido. Estaba queriendo resquebrajar el orden constitucional. Punto. Claro, que es la cláusula de desobediencia civil de nuestra Constitución. La discusión se hace un poco larga de que no, que el procedimiento aquí, no, que la cosa allá. Pidieron restitución en un momento, era de locos, ¿no? Sí, pero ese es otro punto. Creo que el punto concreto, Jaime, que tenemos que detenernos a analizar es una ley penal, ¿cómo se mira? ¿Se mira a favor de lo que el pueblo quiere, de lo que uno cree que debe ser o de lo que es? De lo que yo veo. ¿De lo que es? De lo que veo. No, de lo que está en la ley penal, no de lo que... No, el no, pero 346 lo que veo. del Código Penal. Pero, a ver,
¿qué es más importante? ¿La ley, escribirla en piedra, o que la ley sea una herramienta para castigar a quien quiso romper el orden democrático? Como no hay ley y la ley está incompleta, pobrecito, vamos a parchar ahí con algunas cosas. No puede. No, es que el parche no cabe. Los jueces no pueden ser salvavidas de imputaciones Como el fallidas que no texto están se en la ley. inspira en 1924, donde habían balas, ¿no? Escopetas, se iban a duelo, y ahora estamos en 2023 y el señor quiso ser un dictador. Planteó el otro delito, que es el abuso de autoridad, pero no tiene la estridencia de la rebelión, porque una cosa es plantear abuso de autoridad y otra cosa es plantear rebelión. Pero el derecho penal pues, no puede estar utilizado pues, con fuego pirotécnico, digamos, hay que generar luces, hay que generar atenciones, hay que generar conmoción. No, para eso no sirve el Fuego derecho penal. pirotécnico, Claro. pero para eso se pide una interpretación al garante de la constitucionalidad, que es el TC, por ejemplo, ¿no? Y que todavía no se ha pronunciado. Imagínese, pues. Veremos ¿Se da cómo se cuenta? pronuncia. Hay algunos sabias Pero se da cuenta lo que estamos hablando finalmente. Usted dice, sí, la ley dice eso. La ley dice que tiene que estar con un rifle. No hay ninguna arma, no hay nada. Entonces, el que se alcen armas. Claro, por eso. Pero las palabras no pueden ser armas. Pues, ¿Ah? Las palabras no pueden ser armas. Probablemente en la poesía la palabra puede ser arma. No, es que no. Una figura retórica. Qué bueno puede hubiese ser sido que Castillo recitase a Vallejo. Encima, varias partes eran copiadas del discurso de Fujimori del 92. Sí, Entonces, es cierto. quiso ser un golpista. Entonces, pasar por agua tibia, eso a mí me preocupa. A ver, A mí me preocupa tenemos un punto que es, quería hacer algo. Eso es No lo acto supo hacer. preparatorio. No lo supo hacer. No podía encaminarse a eso porque no tenía los elementos y las herramientas para hacerlo. Entonces lo que hay es un acto preparatorio de rebelión, pero el Hay acto una preparatorio decisión es impune. hay una decisión que se comunica al país a través del canal del Estado. Eso no puede quedar así como que en agua tibia, ¿no? Pero no se alcen armas, insisto. Claro, pues. No se alcen Yo armas. le digo que hay que interpretar eso bien. Ahora, el general Manuel Gómez de la Torre, ¿no? El jefe del Comando Conjunto, ha informado, ¿no? Admitido hoy que se reunieron con algunos abogados constitucionalistas para que entendieran bien qué cosa es lo que había pasado el 7 de diciembre, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que dijo hoy. Adelante. Mire, la decisión no fue producto de solamente lo que se expresó en televisión. Nosotros ya veíamos que venía una situación. Entonces nos hemos estado reuniendo previamente, tal vez 2 meses antes, con asesores, con constitucionalistas, porque respetamos el Estado de Derecho. Queríamos estar seguros de lo que se debería hacer, lo mejor para nuestra democracia, para nuestra población. Y ese es producto... O sea, no fue solamente producto del mensaje, ya ustedes venían... No, por supuesto. Fue porque amamos al Perú como ustedes. Bueno, hicieron una interpretación, buscaron a alguien que les haga la interpretación, les explique lo que había pasado y finalmente salió el comunicado del Comando Conjunto, ¿no? Si seguimos las líneas de lo que dice el general Gómez Latorre, el problema está en que van a la asesoría del constitucionalista cuando esta discusión, además de constitucional, tiene que ser aconsejada por un abogado penalista. Entonces, han buscado al neumólogo cuando este es un problema que tenía que resolver el cardiólogo. Si escuchamos al general, eso es lo que está diciendo. No estoy tan seguro de eso, ¿sabes? Porque la ley de leyes es la Es la Constitución. Constitución, por supuesto. Y el Pero, primer texto que él había vulnerado es la Constitución, Sí. porque cuando él se Muy bien. erige presidente, jura con la mano sobre la Constitución. y la infracción a la Constitución tiene una consecuencia, que es o la vacancia, o la suspensión, o la inhabilitación. Pero la El comisión del gobierno delito... usurpador. Pero la que comisión del quiso delito, que es otro plano, implementar- que son 2 planos distintos. No, pero a ver, el artículo 46. Está bien. Él quiso implementar un gobierno usurpador. Pero el 46, repito, es nadie debe obediencia a un gobierno usurpador que viola la Constitución. ¿Correcto? Estamos claros. La cláusula de desobediencia sí. Clarísimo, Sí. le calza perfecto, O sea, como anillo esa al es dedo. la desobediencia justificada. Ya. Ajá. Pero el plano constitucional es, cuando el presidente viola la Constitución, es un infractor a la Constitución. Pero que sea un infractor a la Constitución no lo convierte en delincuente. Es que cuando dice usted infractor a la Constitución, Claro. le pone, pues, ¿no? Lo embadurna. No lo embadurna, Lo porque es la ley de descafeína. leyes. No, Es una infracción grave, pero por es supuesto. que él era el presidente. Por supuesto. Y él había jurado frente a la Constitución, él debe cumplir y hacer cumplir la Constitución, y no la cumplió. 118 de la Quiso Constitución, perpetrar un golpe de Estado. Fuera.
Lo que te estoy Fuera, diciendo, así Jaime, nomás, es que... ¿no? O si- usted trata con guantes de ser un golpista. No, al pues, contrario. ¿verdad? Yo trato Creo con eso. firmeza como corresponde, Ajá. pero tampoco me extralimito en mis juicios de valor. Entonces, repito, la infracción constitucional tiene su cauce, pero no porque infrinja la Constitución automáticamente por acto reflejo como un efecto espejo, cometes delito. ¿no? Eso es una cosa distinta. Por eso le digo, infringir la Constitución es colocarle un paraguas a una cantidad importante de infracciones a la Constitución que están ahí. Pero que no son delito. Pero un es la golpe diferencia. es, constitucionalmente hablando, el delito madre, el delito de delitos. Un presidente no puede ser un golpista. Se va. Se va. Exacto. Pero la pregunta es, No hay ¿pero merece discusión. por eso estar en prisión? ¿Ah? Es otra pregunta. La A ver, infracción a dígame. la Constitución genera que pierda el cargo de presidente, pero Ya. la comisión del delito es lo que genera que pueda tener responsabilidad penal ¿Cómo cautela y perder su libertad. la legislación peruana si es que alguien que ha sido elegido en las urnas hace lo que quiso hacer? ¿Cómo se cautela eso? Lo que tiene que hacerse es seguirse un debido proceso parlamentario inmediato. Y debe estar libre nomás cuando Espectoral. es un peligro para la sociedad que pueda resquebrajar el orden democrático. Él lo quiso hacer. Entonces, usted lo deja libre. Ahí hay otra discusión que es interesante Es la que y, le que estoy y diciendo. que el Congreso tiene que resolver. Es, Ajá. en el Perú existe el procedimiento de levantamiento de la inmunidad por flagrancia y vamos a otro plano. ¿Qué cosa es Hubo una flagrancia? interpretación de la Corte Suprema. Esa Ahí, es su en el medio. interpretación, sí. Claro. ¿Qué cosa es flagrancia? Flagrancia es ver como el fuego arde. De eso Flagrancia estamos es lo que vimos todos en el mensaje. Estaba cometiendo el delito ante todo el país. hablando. No. Ah, ¿Tú lo viste alzarse en armas? ¿Tú lo viste escuchar un comunicado, un discurso? Vuelta a las armas. Flemático, soliviantado, equivocado, trémulo, está bien. Pero eso no es lo mismo que decir, allá se está cometiendo el delito. Había un acto preparatorio. ¿Cuándo hay flagrancia? Cuando en vivo y en directo tú percibes sensorialmente que hay delito. No, pero no hay, pues. Sensorial es la cosa. Por supuesto, la definición. Yo percibí, lo vi, creo Sensorialmente, que a través de todos lo tus vimos. sentidos. Disolver temporalmente el golpe. Infracción a la Constitución, Golpe. no delito. Golpe de Estado. Golpe de Estado. Son dos cosas distintas, pues. Golpe de Estado. Una cosa es... No, es que el golpe es una categoría de la teoría política. O sea, este concepto golpe de Estado. Pero acá no estamos hablando de teoría política, estamos hablando de derecho penal. Caramba, Y el usted- 346... Usted, digamos, vacila frente a si es que democracia o dictadura. No, para nada. Yo soy un demócrata carta cabal, por eso está mi renuncia pública. Ah, ya. Clara. ¿Y por qué renuncia entonces, pues? Porque violó la Constitución. Pero Ahí mi está, renuncia no es porque cometió delito. Nos estamos entendiendo. Que son dos planos distintos, Un Jaime. Yo presidente que quiero me viola la entiendas. Constitución y Viola la quiere romper Constitución. el orden democrático no puede permanecer libre, pues. No. Ahí está la diferencia que tenemos. ¿No? Tenemos posiciones antípodas contrarias. ¿Por qué? Mi Porque posición yo- es más de principio. No, mi Alguien posición que también está es principio de queriendo legalidad. resquebrajar el orden constitucional. Ah, no, está bien, que vaya ahí libre por las calles. Yo no digo que se le dé de pláceme, se le dé una corona y se le felicite. Lo que yo digo es que el derecho penal hay que tomarlo con rigor y con seriedad. Y en casos extremos, y acá no corresponde. Concuerdo con usted. Repito, acto preparatorio de rebelión, pero no había inicio de ejecución de rebelión. La presidenta Boluarte se ha referido a la fecha. Le pido, por favor, si podemos escucharla por un instante. Adelante. Entonces podemos decir, una vez más, que esa impronta golpista estaba condenada al fracaso desde un inicio. El país no iba a permitir que un puñado de personajes que no creen en las reglas de la democracia nos arrebatarían la institucionalidad que tanto nos costó alcanzar y preservar en los últimos años, en los últimos tiempos. Bueno, era por lo menos, ¿no?, un mensaje general, ¿no?, de lo que ha pasado, y ahí ella vuelve a decir de justamente, ¿no?, estás del lado de la democracia, del marco normativo, de lo que dice la Constitución, la ley de leyes, usted como hombre de derecho la tiene, supongo, ¿no?, en una urna, y los demás códigos y todo lo demás. Entonces, Castillo finalmente sí petardeó la Constitución. Entonces, ¿cómo puede seguirse, ¿no?, queriendo, como algunos dicen, no, suéltenlo? Él dice, ¿usted cree que
¿Le cree cuando dice que él solo cometió él leyó una proclama política? Porque es la última que ha salido a decir ahora hace poco. Él tiene derecho a defenderse. Yo no creo que sea así. Yo creo, además, si es que él está convencido hoy, después de un año, que eso era simplemente una proclama y estaba recogiendo el mensaje del pueblo, bueno, es que creo que no tenía muy claro la posición en la que se encontraba, ¿no? Él estaba en el lugar cimero de la República, es el primer ciudadano de la República. En eso yo tengo una crítica absolutamente frontal. Crítica que, repito, no cambia un ápice mi posición principista de defender la legalidad. El principio de legalidad es la carta magna del ciudadano o expresidente imputado de un delito. Y Por con el eso derecho es que penal no él se juega. salió del poder, pues. Por eso que yo renuncié, ¿no? Porque el presidente me quitó la alfombra, porque durante todo el tiempo mi defensa se sustanciaba en el respeto al orden constitucional. Un presidente que con ese mensaje está hiriendo de muerte el orden constitucional no merece, desde el punto de vista jurídico, mi permanencia como abogado. Habrán abogados que se mantengan con él, pero dadas mis convicciones democráticas y mi defensa principista y mi defensa sobre la supremacía constitucional, se había visto socavada y erosionada ese día. ¿Y qué hace usted si un día así Castillo lo vuelve a llamar y quiere contratarlo de vuelta? Es que han habido acercamientos a través de su familia, a través de su primo, han venido a la oficina. ¿Así? Y yo les he dicho que no, mi no es rotundo, pero además amistoso y afectuoso, les he dicho mis razones. ¿Cuántas Les he veces se le han explicado. acercado? Un par de veces. Un par de veces han visitado la oficina, los he atendido. ¿Quiénes? ¿Se puede saber? Sí, algunos familiares del presidente, no voy a dar los nombres. Familiares, pero por encargo de... Porque han ido a visitarlo al presidente, por Y supuesto, él decía, con su oye, autorización, traigan a Benji de vuelta. pidiendo, digamos, que pueda reconsiderar mi decisión. Pero mi decisión es bastante clara, mi renuncia es irrevocable, lo cual no significa que yo no soy de las personas que cuando el árbol está caído empiezan a hacer leña. Yo no tengo esa filosofía y ese predicamento. Me parece muy bien, acompaño ese principio, creo que es muy sano, dice mucho además de usted, pero no acepta y no aceptaría. No aceptaría. ¿Y por qué? Porque lo que hizo, aun cuando no sea delictivo, es absolutamente indebido, fue inconstitucional. Y yo he basado toda mi defensa, hasta desgañitarme, que el presidente, aun cuando habían proyectos de reforma constitucional, de asamblea constituyente, aun cuando no es delictivo, o sea, un golpe para usted no es delictivo. Su intentona, fracasada, fútil, que finalmente no movió nada porque nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso, siendo el presidente, ojo. No, nadie le yo no hizo estoy caso negando su porque condición. Ni organizó. No organizó, no planificó. Supongo que ni no organizó, preparó. alguien le dijo y puede ser, sí, entonces, como el pueblo me dice aquí y allá, eso no importa. Lo que importa es la intención, la proclama, el decir, yo soy el jefe de Estado, soy presidente de la República, me pongo la banda, salgo en televisión nacional y digo que se cierra todo y que tengo el poder absoluto. Pero para que haya rebelión, eso es una infracción a la Constitución, pero no es delito de rebelión. Eso no es inicio de ejecución de rebelión. No basta la intención. Probablemente la intención la tenía. No tienen armas, digamos. Porque la ley penal dice que necesariamente se empieza a cometer el delito cuando se empieza a alzar en armas y se termina cuando se alza en armas. O sea, tentativa como se está planteando, artículo 16 del Código Penal, es el que empieza a cometer un delito, pero no lo consuma. Está decidido a cometerlo, pero no lo consuma. Entonces, en este caso, la discusión es, ¿empezó a alzarse en armas? No. ¿El No pollo las tenía. está vivo o está muerto? Más o menos es así la incógnita con la que nos quedamos, doctor. No, para ponerle un poco de humor. Claro. Yo le agradezco mucho. Jaime, un placer como gusto siempre. tenerlo por aquí. Gracias. Benji Espinosa fue abogado de Pedro Castillo. Le pidieron 2 veces que regrese, pero él no aceptó. Y no aceptaría nunca más. Lo ha dicho así, porque él es consecuente con sus principios y eso es digno de... ¿Y tú qué opinas de las declaraciones de Benji Espinosa? ¿Crees que engañaron a Pedro Castillo para que dé ese supuesto golpe de Estado? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte este video para ayudarnos a que esta información llegue a más personas.